ingeniero, la pregunta número 7, porque usted ya le ha dado respuesta precisamente a lo que ahí se preguntaba. Se relaciona con el retorno de los desplazados hacia México y la privatización del sector energía. Sí. Ya usted nos... Sin embargo, quiero decirle una cosa. Lo que tiene que ver con los refugiados de México, ese es un tema que nadie en Guatemala lo habla. Pero ese fue uno de los grandes logros de mi gobierno. Habían 35,000 guatemaltecos que vivían en unas condiciones inhumanas en campos de refugiados en México. Nadie quería que ellos regresaran. El ejército no quería que regresara porque sostenían la tesis de que esas eran poblaciones de resistencia y que era traer de regreso guerrilleros al país. El sector privado decían que yo estaba loco, que qué me importaba si esa gente ya estaba afuera. Pero ellos eran guatemaltecos y la forma en que ellos estaban viviendo en México era una forma precaria, era total y completamente inhumana. Por eso es que yo busqué el acuerdo con la alta comisionada de Naciones Unidas y empezamos todo el trabajo para repatriarlos. Hicimos todo el trabajo de nombrar las comisiones nacionales, la negociación con ellos. Se les dieron garantías. Cuando yo les di garantías de que ellos iban a regresar a campos de trabajo y a sus lugares de origen y que no iba a haber presencia militar, eso me causó a mí grandes problemas. ¿Por qué? Porque no querían. Y nosotros, a fuerza de tener puras autoridades civiles, un poco de cariño, de respeto y de apoyo, fue suficiente para la reincorporación de esa gente. Pero eso no fue fácil. Eso fue muy duro y lo logramos. Y es una de las repatriaciones históricas, haber logrado que 35,000 refugiados regresaran a su país de origen. Sin embargo, eso nadie lo habla. Sin embargo, sí me acusan de un montón de cosas que no tienen la trascendencia que tiene eso. ¿Por qué? Porque los dueños del país, los dueños de la guayaba, lo que interesan es hablar de las otras cosas. Pero como yo les digo en el libro, ninguno de ellos se acercó a preguntarme a mí si íbamos a necesitar algo para apoyar a esta gente que estaba regresando. Nadie. Nadie dijo le vamos a regalar una corcholeta, le vamos a regalar 2 quintales de maíz, le vamos a regalar un machete. Nadie. Nadie. Lo hicimos con el esfuerzo de todos los guatemaltecos. Porque incluso la comunidad internacional nos dio apoyo político, pero no nos dio plata. Reconocemos, ingeniero, la importancia de ese hecho de retornar 35,000 afectados por el enfrentamiento armado interno. No obstante, el programa de acompañamiento del Movimiento Popular en su revista de marzo 93 habla precisamente que la zona en donde se reubicarán los que ahora regresan está en un área de conflictos. Colinda con los terrenos ocupados por las comunidades de población en resistencia y se encuentra adentro del cerco de destacamento que el ejército instaló para el control y combate a las fuerzas guerrilleras que operan en el lugar. El destacamento más cercano se encuentra a escasos 7 kilómetros del lugar destinado al reasentamiento. ¿Qué pasó con esta situación? Esa gente era de esa zona y nosotros sacamos al ejército de ahí y ahí compramos tierras. Nosotros compramos 20,000 hectáreas para poder reubicar a esas personas. Y quiero decirle que no hubo un solo muerto. Y precisamente eso que señalan estas personas de acompañamiento es precisamente lo que el ejército también señalaba en contra mío. Porque ellos no los querían ahí. Y las comunidades en resistencia que usted se refiere, a eso es lo que decía que venían los otros. Pero no, era gente pacífica, era gente que tenía derecho a regresar a su país y a regresar al lugar de origen, de donde habían sido desplazados.
quiero contarles a ustedes, no fue fácil. Esta era gente que no se sabía ni siquiera cuál era su identidad. Muchos de ellos no se les podía ubicar, no tenían una partida de nacimiento, no tenían absolutamente nada. Imagínense ustedes si alguien venía, yo me llamo Pedro Juan Pérez, y ese Pedro Juan Pérez decía ser hijo de fulano y mengano, y entonces podía reclamar una herencia que no le pertenecía a él, sino le pertenecía a otra gente. Lo primero que nosotros tuvimos que hacer en los puntos fronterizos fue poner las oficinas de SEAR para darle una identidad a esas personas y que regresaran con identidad. El problema no era fácil. ¿Y por qué no dicen ellos que yo tuve el valor de encarar ese problema? Y que me digan si alguno murió o si alguien fue reprimido en toda esa época. Nadie se le reprimió. Que me digan si ha habido otro gobierno en la historia del país que haya agarrado tierra para reubicar a todos esos repatriados o a la gente desplazada. No ha habido. Nosotros lo hicimos, creamos Fonapaz. ¿Qué tiene eso de malo? Si eso no le dio banderas a los grupos que querían tomar una bandera para involucrarlos a ellos en la guerra insurgente, ese es problema de ellos. Ese no era mi problema.